viene con una astrología muy interesante. Una primera medida hoy, bueno, ayer, Urano cambió de signo, liberó a Tauro, por fin, volverá a Tauro hasta dentro de 84 años. Yo creo que los Tauros está diciendo, no, déjemelo allá quietico, o sea, como cual que vuelva. ¿Sí? Y ahora entró en Géminis. Y bueno, mayo se perfila como un mes muy interesante ya con los transpersonales en sus posiciones, ya haciendo la cometa cósmica y una Venus regente de Tauro haciendo también un proceso. Pues hoy domingo, no madrugador para mí, porque aquí en España son las 16 horas ya, querido Javier, déjame decirte que el que madruga eres tú. Y hoy vamos a hablar un poco de la astrología de mayo y de ver un poco de estos aspectos astrológicos. Querido Javier Aragón, qué gustazo estar El acá gusto contigo. es mío, amigo, colega, el grande de la astrología haciendo sus bellezas por allá en España. Qué rico, Juan, que hayas sacado también este tiempo y te permitas compartir con nosotros la astrología, pues sí, de mayo. Nos quedan 4 días para finalizar abril y mayo sí que, pues yo creo que a lo mejor le suena a mucha gente a frase de cajón ya, pero ¿qué hacemos si viene por pedazos, viene por partes? Entonces como que vamos paso a paso y ahora, hoy de manera oficial, sí creo que es un gran paso de Goliat el tema de recibir a Urano ya en Géminis de pleno. Creo que era el que faltaba de los transpersonales, era el que faltaba que ocupara ya su posición, o por lo menos el toque que hizo el año pasado en esa retrogradación que entró a Géminis y se devolvió. Y qué rico hablar de la astrología de mayo, Juan. Además tenemos 2 lunas llenas. Empezamos una con el primero de mayo, aperturando ahí como el mes. Otra que se va a ofrecer el día 31. O sea, tú sabes que estos meses que vienen cargados con 2 lunaciones, con 2 espejos, pues algo hay que hacer, algo hay que cerrar, algo hay que abrir. Hay como una tarea especial. Es un mes que nos dice, mira, aquí hay una entrada, luna llena, que hay un tema a revisar y al finalizar como que también nos va contando la misma historia, ya en el eje de Géminis-Sagitario, pero de eso se trata, de compartir este espacio aquí con toda la audiencia también matutina. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde entramos, Juan, con ese menú que hay para mayo? Pues yo creo que con algo que definitivamente es lo que está marcando la pauta, ¿no? Está marcando el camino. Así como Venus, regente de Mayo, regente de Tauro, entra en Géminis y recibe a Urano, un planeta que representa tanto la expresión humana, ¿sabes, Javier? Porque yo creo que Urano representa con ese espíritu prometeico y de revolución y de previsión al futuro y de temas humanos, nos representa profundamente. Tenemos en este momento en la expectativa de vida una expectativa de vida uraniana, es decir, Urano se demora 84 años en dar todo un ciclo de vida y la expectativa de vida ha llegado en los últimos años por encima de los 80 y está mostrando un poco el ritmo humano, el ritmo de Urano. El hecho de que Urano entre en Géminis está pidiendo como abrir fronteras, mirar más allá de lo evidente, no dar por hecho muchas cosas. Yo creo que por ahí debemos empezar, querido Javier, a hablar de lo que representa la energía de Urano. Y yo quería escucharte, Javier, quería ver tu versión de los hechos. Quiero ver cómo simbolizas esta energía Ah, entrando a un elemento de aire, a un elemento mutable. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Pues mira, yo creo que es una gran oportunidad, Juan. Yo creo que aquí hay una analogía que podemos apoyarnos mucho, es la comodidad de los elementos y características que puede ofrecer el signo en relación al planeta. Todos sabemos que la función en la astrología de los planetas es marcar un punto de energía potentísima, más si estamos hablando de un transpersonal cuyo propósito es justamente eso, desestructurar lo que nosotros formamos con los personales. Entonces, con los personales empezamos con Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, Luna y Sol. Me armo porque es necesario, por la psique lo pide, es necesario que me invente un yo, es necesario que
partamos de un punto de referencia de que pueda identificarme a mí mismo como algo. Plátano, manzana, hombre, mujer, lo que sea y como quiera que sea, tengo que tener un punto de partida. Que sea coherente o no, ese es otro tema. Que le guste a los demás o no, digamos que ese es otro libro. Pero desde ahí, esa es la oportunidad que ofrecen los personales. Urano, de su parte, nos invita a romper esa estructura, a fragmentar, por eso se asocia mucho con el rayo, se asocia mucho con el sistema nervioso. ¿Cuánto se puede demorar el sistema nervioso? ¿Cuánto se puede demorar nuestro cerebro en detectar que una hormiga está mordiendo un pedacito del dedo gordo de mi pie izquierdo? O sea, es casi que instantáneo. Es algo que va, que aunque sea una pequeña hormiga que lo esté haciendo, va directamente de manera uraniana a través del sistema nervioso y conecta de que algo está pasando. Todo ese filtro y toda esa información eh, a mí me hace mucho ruido con Urano y es la mejor manera de representarlo. Es algo donde inmediatamente volteo a mirar, me rasco el pie, hago una acción, ocurre algo, que sea que me esté subiendo al tren, que sea que esté trabajando, incluso sea que esté en este live, si esto me pasara es inevitable que mi mano no se vaya para allá y tome una acción inmediata. Eso es Urano. Eso es Urano entrando también en Géminis, ofreciendo que debemos observar otras áreas de la vida que por lo general están dormidas. ¿Y por qué hago alusión al tema de Géminis? Porque Géminis ofrece la capacidad de ver distintas versiones y lo que nos va a ofrecer es todo lo contrario a lo que venía haciendo en Tauro, que es un signo que se resiste, que es un signo más de tierra, que es un signo más de lo convencional, que es un signo que le interesa más como abarcar y acaparar y darle forma. En cambio, Géminis dice, no, pero mira, al tiempo que estoy hablando aquí, entonces voy mirando y aquí está la gente de TikTok y está Instagram y al mismo tiempo está el ventilador y miro para allá. O sea, como que ofrece otras variantes que de pronto ahí va a ser el gran desafío de decir, ahora qué de tanto, independientemente de que sea información, hacia dónde me ubico, porque es que hay tanta información o tantas cosas o tantas opciones o tantos temas, que ahí es donde justamente se va a romper esa simbiosis de creencias, de patrones, de todo lo que incluso estamos viendo que cada día hay una información diferente, cada día Géminis como que nos está invitando a, y siempre digo, Juan, que la mejor manera de verlo es el propósito fundamental de Urano no se nos puede perder en estos 7 años. 7 años de Urano y Géminis y hay un solo propósito, uno solo, mejorar la forma en la que estamos actualmente. Si vemos los cambios y las transformaciones poco armónicas con ese letrero de esto que me está pasando es terrible, Juan, pero no hay otra alternativa que es para que yo esté mejor. Voy a saber entender por dónde Urano está alumbrando y por dónde la vida me está mostrando nuevos estudios, nuevos mundos, nuevos países, nuevos horizontes, ¿sabes? Nuevas formas de vivir, nuevas formas de dialogar conmigo mismo. Siempre hay que verlo así. De otra manera, vamos a sentir un dolor de cabeza. De otra manera, la vida se va a volver difícil, se va a volver espesa. Y entonces voy a decir, es que claro, como tengo Urano en mi casa 8, como tengo Urano en la 3, como tengo Urano en mi ascendente, no, me abro a que Urano tiene una función tácita y no la podemos olvidar y es tener una mejora, tener una actualización, facilitarnos la vida. Y eso, ¿de dónde lo saco? Lo podemos ver hacia atrás. Mira cómo Urano nos ha facilitado la vida en la informática, en la tecnología, en la medicina, en la manera de comunicarnos. ¿Cuán tan espeso era enviar hace 30 años una carta, un mensaje? Hoy en día, Urano nos lo ha facilitado a través del WhatsApp, a través de los correos, a través de múltiples cosas. Entonces, yo creo que hay que ver a Urano en Géminis de esa manera. Por ahí entraría yo. Mm, De acuerdo. Estaba pensando mientras hablabas en el ejemplo de la hormiga que me mordió el pie y que no importa en dónde esté ubicado, tengo que rascarme o si no Sí. voy a sentir un inmenso dolor y una frustración por no poderme rascar. De alguna manera, Urano en Géminis está pidiendo, hay que ver algo que hasta ahora lo habías tenido en un modo oscuro. Date cuenta cómo Urano tiene un signo, perdón, un ritmo de 84 años, pero además es un planeta rarísimo, Javier. Está ladeado 90 grados, es decir, la Tierra está ladeada 23 grados.
Y por esos 23 grados de radiación es que tenemos estaciones. Por esos 23 grados tenemos en el polo norte y en el polo sur 6 meses de noche y 6 meses de día. ¿Sí? La gente que vive en el polo norte o en el polo sur. Pues fíjate, Urano como está ladeado 90 grados, pues entonces, y como tiene un ritmo de 84 años alrededor del Sol, esto quiere decir que va a tener una cara iluminada 42 Mm. años y la otra cara oscura 42 años. Luego, donde está ubicado Urano nos muestra esta realidad de darle la vuelta a la tortilla, de algo me está picando por acá. Oye, tengo pies. Es que me lo está picando una hormiga. ¿Sí? Es algo así como, de repente me doy cuenta que hay un lado A y un lado B. Un lado en donde yo hasta ahora no había tenido suficiente conciencia. Si hasta ahora había sido una persona de ciudad, externa, extrovertida, dada a todo, de repente digo, ¿y qué pasa con lo introvertido? ¿Será que no también habita en mí? Mm. ¿Será que no solamente lo tengo que estar volcando hacia mi pareja o hacia mis amigos o hacia otra parte de mi ser que he incluso criticado, sino que ahora llama la atención? Entonces está mostrando como el lado B, el lado que hasta ahora no ha sido importante en mi vida, que simplemente ha estado rezagado a las sombras de mí y que de repente Urano dice, me está picando algo de lo que no he tenido conciencia. Eh, Urano, como está ladeado 90 grados y tiene 42 días y 42 años de día o de noche, cuando pasa por un planeta, cuando entra a un signo zodiacal, pone en evidencia el lado B, el darle la vuelta a la tortilla, el, bueno, nosotros como colombianos, Javier, Mm. dele la vuelta a la arepa porque se quemó. O sea, la arepa hay que voltearla para que quede tostadita por los dos lados. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, está diciendo a nuestra vida, a nuestro entorno, pero si hasta ahora ha sido racional, ecuánime, eh, realista, práctico, ¿y qué pasa con tu zona loca? ¿Qué pasa con tu zona inspirada, sensitiva, sensorial, emocional, dramática, intensa, irracional? ¿Sí? O si hasta ahora has sido irracional, disoluto y no cuajas en nada y todo es de cualquier manera, de repente te dice la vida, ¿y qué tal si empiezas a ser ordenado, metódico? ¿Sí? Como, ¿qué tal si le das la vuelta a la tortilla? Entonces, fíjate, esa vuelta a la tortilla se da en un elemento que es el Géminis, que es donde aprendemos, donde le ponemos nombre a la vida, donde le ponemos etiquetas a las cosas. ¿Sí? Entonces está diciendo, ¿y qué tal si hasta ahora lo que has visto a tu alrededor, que lo tienes totalmente etiqueteado, sabes qué es, para qué sirve, hacia de dónde viene y para dónde va? ¿Qué tal si estás viendo solamente una fase de eso? ¿Qué tal si empiezas a ver que lo que tienes, tus recursos, tu vida y tu entorno, también pueden servir y pueden ser un trampolín para otras cosas? ¿Qué tal si empiezas a leer la vida desde otro ángulo? ¿Qué tal si empiezas a ser el mago, que empiezas a ser el mago de tu vida, pudiendo con lo mismo que tienes alrededor, verlo desde otro ángulo y de esa forma nutrirte mucho más y ver el lado B de la vida? Entonces, un Urano en Géminis está pidiendo como reaprendamos de la vida, no demos por hecho ya porque definimos y le ponemos etiquetas a las cosas, sino démonos el permiso de decir, esto pueden ser muchas más cosas que lo que hasta ahora lo he definido. Y como hasta ahora he hecho identidad con este tema, yo creo que es un momento como de hacer una revolución del ser interna, en donde me doy el permiso de ver la vida desde otro ángulo muy distinto, con seriedad y profundidad, ¿sí? Fíjate, Javier, ¿de verdad vamos a llegar a los 80, 90 años, 100 años, bueno, digamos 120, hacia que seamos unos salvajes sobrevivientes, ¿sí? A llegar a vernos en el espejo y decir, ¿y qué hice de mi vida, no? Yo me protegí, me cuidé, hice lo mismo siempre, ¿sí? O vamos a llegar al final a decir, y me atreví, y sobreviví, y me arriesgué, y no me salvé de muchas cosas, y me arriesgué, ¿sí? Que fíjate que al final de los tiempos uno termina arrepintiéndose de lo que no hizo, no de lo que hizo.
¿sí? Al final de los tiempos uno dice, ¿y cómo no me atreví? ¿Y cómo no lo hice? ¿Sí? Cuando uno al final de los tiempos dice, y todo lo que hice lo hice para proteger, para hacer preservar en el tiempo, dice uno, ¿y de qué te sirvió, no? Es un poco frustrante. La energía de Urano nos está arrancando de una seguridad o de unos parámetros aparentemente estables a vivir algo novedoso, diferente. ¿Por qué no? ¿Por qué no permitirnos? ¿Por qué no arriesgarnos? A la final, ¿qué tenemos que perder? A la final, Javier Aragón, todos nos vamos a morir. Entonces, por lo menos llegar a ese día con esas células, como tú dices, ¿no? Bien gastaditas. Que, que cuando ya las entregue, digas, esto ya se le hizo lo que se pudo. Que Saturno las vea y diga, hola, pero era usarlo, no abusarlo. No, usted me lo dio para usarlo, ahí se lo entregó. Bien usado el mameluco. Claro, Urano es, imagínate donde no pasara esto, Juan. Imagínate donde no tuviéramos estos episodios en nuestra vida, donde no tuviéramos estos arranconazos o estas rebeldías, porque es sana la rebeldía. Hay momentos donde la vida nos revela cosas y hay momentos donde ante ciertas situaciones no queda otra más que rebelarme. Por el contrario, evitar rebelarme o evitar ser el rebelde o no rebelarme frente a esto o no revelar, porque esa es otra con Urano, no revelar esta información, tenerla aquí guardada, pues a lo último termina tronando tanto, termina haciendo tanto ruido, termina siendo tan devastador que siempre pensamos en el mismo tema. Tanto que traté de evitar que esto no me pasara, tanto que quise que esto no terminara así, y finalmente va a terminar de manera uraniana porque a eso nos invita, por eso es tan impredecible, por eso es tan ocurrente también, porque Urano es el que nos dice qué pasa si tienes que tomar una alternativa de ya para allá. No, pero a mí dame tiempo, déjame, claro, nosotros casi siempre tendemos a responder con Mercurio porque Mercurio es el conocido, o lo que tú mencionabas, el mago, esos primeros grados de Géminis que se relacionan mucho con la mente, con lo circunscrito, con lo que he venido aprendiendo, con lo que tengo grabado, con el cartón, con las imágenes, con Mercurio. Entonces, siempre en Géminis la tendencia es a responder de manera mercurial. ¿Cómo soluciono esto o cómo lo llevo para este lado? Al Urano hacer ese ingreso nos invita a sí utilizar Mercurio, pero con la genialidad, ahí es donde aparece la palabra genio, con la genialidad uraniana de decir, desafía tu propio Mercurio a una situación no conocida. Por eso Mercurio y Urano trabajan mucho de la mano. De todos los planetas personales, de todos, Urano finalmente utiliza a Mercurio para poder filtrar la nueva información. Porque imagínate si Mercurio se queda ahí enclaustrado, se queda ahí únicamente con lo conocido y no se presenta un rayo, no se presenta una locura o no se presenta o no suscita una rebeldía, pues entonces, ¿cómo hubiéramos avanzado todo este tiempo? Urano se apoya mucho de Mercurio, por eso la idea loca, es que se me ocurrió esto, es que últimamente me dio por aquí. Y claro, esa es la invitación de Urano, vamos filtrando y eso que nosotros como humanos, como raza humana, tomamos como mamíferos de este lado a Urano, como no, es que es terrible. Si viéramos un poquito más lejos, Urano dice, ¿qué tal donde verdaderamente yo descargara el rayo? ¿Qué tal donde verdaderamente vibráramos a la velocidad que se supone los humanos desean vibrar, que porque hay que vibrar alto y hay que estar en, pues sencillamente la materia se fragmenta. Y el hecho de fragmentar la materia y el hecho de fragmentar su propio yo generaría un caos enorme, porque entonces ya se pierde la experiencia también de individualización que cada uno tenemos, que esto sería algo parecido a lo que podría llegar a ser Urano o con lo que se relaciona en temas de locura, en temas de Alzheimer, en temas de me pierdo, se me olvida, ya no logro controlar mi sistema nervioso, ya mi mercurio no es gobernable por mí, entonces me pierdo en esa zona o lo que podemos ver en cartas, en tránsitos complejos donde vemos evidentemente que Urano desplaza tanto la energía mercurial que ya la persona no coordina cosas básicas de Mercurio. Entonces, aún así hay que ver lo que nos va filtrando como a goticas, como en sus respectivas dosis. ¿A qué voy con este tema?
que cualquier cambio que traiga Urano de carrera, de país, de pareja, situación, enfermedad, lo que traiga, podemos, o sea, estamos facultados para ello. Aunque se vea difícil, es unir las piezas del rompecabezas de cómo lo vamos a trabajar. No está siendo lo más tenso, no está utilizando su máxima potencia, sino por el contrario, es en justas correspondencias lo que nosotros podemos alquimizar desde ahí. So, mientras enumerabas de que trabajo, enfermedad, ciudad, pareja, yo decía, sí, ¿cómo es? Sí, doctor. Siente dolor en sí, Señor. Siente por Sí, acá señor. también. Ese es Urano, Juan, ese es Urano que nos invita ahora en Géminis a hacer a partir de hoy de manera oficial, pero también de muy buena manera. Si lo vemos nos apoyamos mucho en la astrología, fíjate que es una posición muy armónica. Fíjate que al tocar los primeros grados de Géminis, está haciéndole un trígono a los primeros grados de Acuario, y ahí está Plutón también, un sextil con Neptuno, o sea, a la final está orquestando de la manera más fluida, está haciendo lo más amable y está haciendo lo más facilitador del proceso humano de cada uno de nosotros de manera individual y colectiva, que en otras circunstancias, que en otros temas. De pronto, yo me acuerdo 2018, 2019, que además había mucho temor por el 2020. Ya no se habla de eso, pero devolvámonos un poquito 7 años atrás. Tú recuerdas también, debes recordar que en ese momento se avecina el 2020 y tantas profecías y tantos temas del 2020 y cómo va a ser el 2020 y que Urano ingresa a Tauro. Y ahí sí sabíamos todos que era una posición no cómoda, que de pronto públicamente utilizábamos un lenguaje un poco más sutil para no sonar tampoco, eh, para no satanizar tanto la entrada de Urano en Tauro en aquel momento, pero sabíamos que iba a ser un desafío para la humanidad en muchos temas, y de hecho lo vivimos, o sea, eso lo sentimos y lo vivimos, sobrevivimos y quedamos unos vivos para contarlo, y desafortunadamente o afortunadamente con Urano, otros tantos que nunca imaginamos, familiares muy cercanos, pues hoy en día no están, no nos acompañan porque de una u otra manera también les correspondía irse de esas maneras tan uranianas, porque digamos, tan impredecibles, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo perdí un familiar, casi un primo muy cercano, muy más joven que yo, policía. Jamás me hubiera imaginado que el COVID le fuera a afectar tanto, que se lo fuera a llevar. O sea, me imaginé de todo menos a él. Y fue de un momento a otro, fue un tema que uno diría, pero estaba de servicio el viernes y el lunes, el martes, ya no. Entonces fue Urano en Tauro que quitó algún valor taurino, no necesariamente tuvo que ser dinero, sino retiró y se hizo sentir en el tema de valores o lo que para nosotros era valioso o apreciábamos. Ahora es muy distinto, ahora con todo y esto Géminis ofrece unas características muy diferentes. Ahí estás tocando un punto importantísimo que es la fusión de Urano con su antagónico, que es la materia. Urano, cuando en la mitología bajaba y le hacía hijos a Gaia, no los quería cuando nacía porque le parecían burdos, toscos, titánicos, feos. Los metían en el vientre, uno tras otro. ¿Sí? Fíjate cómo para leer un arquetipo en la carta natal es bellísima porque a través del tema de las regencias nos permite ir como abriendo la posibilidad de cada arquetipo. Cuando hablamos de Urano, el símbolo de Urano representa a Acuario. ¿Y de qué está cargado Acuario en este momento? ¿Sí? Acuario está cargado de Plutón, porque Plutón entró en Acuario. ¿Sí? Entonces, Acuario está cargado de intensidad, de vida, de alma selvática, de instinto. Fíjate cómo Urano entra en Géminis justo recibido por Venus y pues, bajo Tauro, que principalmente está regido por Mayo. Y en mayo, ¿qué sucede? En muchas partes del mundo se celebra el Día de la Madre. Aquí en España es el primer fin de semana del mes de mayo. Mm. En Colombia es como el segundo, la quincena, cuando haya dinero para ir a comprar regalos a la mamá o si no, no paga. Sí. Entonces es más o menos el segundo, pero en muchas partes del mundo se celebra, o si no es el Día de la Madre, es el Día de la Virgen. También el 7 de mayo, la Virgen María, no sé qué, ta, 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 ta. Sí, es decir, se celebra lo femenino.
¿Qué es lo femenino? ¿Qué es Venus? Toma ¿Sí? agua, Juan. Moja la palabra. ¿Qué es lo femenino? Eh, Agua, el agua de la vida. Sí. Lo femenino es precisamente esto que nos permite tener un cuerpo. Gracias a lo femenino nacemos en este mundo. Sin la energía de la madre, del instinto, de la pulsión, del destino, no podríamos unir el ADN que hace que seamos nosotros. ¿Sí? Lo femenino es lo que da luz, da vida, lo yin. Lo yang fertiliza, sí, pero sin lo yin no se podría configurar, concretar, hacer, ¿sí? Y este concretar y hacer es como si Urano tuviera una guerra contra ello, ¿sí? Es como si dijera, pero Mm. ¿cómo es que eso tiene que venir de lo biológico, de lo instintivo? Es ese Urano que cuando ve sus hijos y sus creaciones dice, no, métalas al inframundo de nuevo, yo no quiero nada, tiene nada que ver con eso, ¿sí? Cuando en realidad Plutón en Acuario está diciendo, vamos a socializar lo instintivo. O sea, no te olvides que vives en un primate, querido. ¿Sí? No te olvides de tus instintos, de tus pulsiones, de tus apetitos, porque ellos son importantes y pieza fundamental para la expresión del alma. Si tú das por hecho de que no tienes hambre, de que tú no tienes instintos, de que no tienes pasiones, de que estás por encima del bien y el mal, que eres un ser de luz, de pura luz, que solamente te alimentas de prana, ¿sí? Pues, ojo, así como dicen acá en España, ojito, ojito que ahí vas a tener una serie de parámetros hambrientos que van a volverse compulsiones en tu vida y cuando te vas a dar cuenta, eres presa de la biología y de los instintos de una manera absurda, ¿sí? Basta ver lo que ha hecho los 2000 años de lo judeocristiano a través de los curas con sus votos de castidad y demás. Lo único que han hecho es generar una serie de depravaciones Mm. horribles porque se ha negado la oportunidad de la vida y del instinto y del cuerpo. Y al negarlo, lo único que queda es un cuerpo totalmente compulsivo, lleno de apetitos absurdos que tiene que cumplir a como dé lugar. Entonces, desde esta perspectiva, lo que quiero mostrar con esto es que estamos celebrando por las fechas de mayo el Día de la Madre, estamos celebrando el Día del Cuerpo, de la vida, de la mujer, del destino, del surgir de la materia de la biología. ¿Sí? Por otro lado, un Urano en Géminis que quiere solamente el ideal, pero ese Urano, al ser regente de Acuario, viene cargado del alma selvática. Qué buen momento, Javier, de poder, a través de mirar la otra cara de la moneda, de darle la vuelta a la tortilla, de empezar a ver que habitamos este cuerpo, que habitamos estas pulsiones y que necesitamos darle legitimidad a algo que desde el mundo de vista espiritual es como ajeno, ¿sí? Es como a lo platónico, ¿no? El mundo inteligible de las ideas para no tener ese karma o esas situaciones dolorosas que hacen que la... Y esto es lo contrario. Un Plutón en Acuario es como socializamos de dónde venimos, de ese instinto, de esa pulsión, de esos ancestros que han tenido que hacer las mil y una situaciones para sobrevivir. Muy bien. ¿Cómo recibo todo esto para darle voz a esta biología? Y dándole voz a la biología, puedo ser creativo e innovador, no al revés, no solamente hacia irnos solamente hacia la energía de lo espiritual, de lo trascendente, olvidándonos que tenemos cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos con ese cuerpo? Se termina siendo un cuerpo hambriento, lleno de pulsiones, lleno de compulsiones y absurdo, lleno de ataques de pánico, de histeria, de situaciones complejas, porque no le hemos sabido dar su legitimidad. O sea, ¿cómo es de importante en este momento con Urano en Géminis, que le está dando la vuelta a la tortilla, darle legitimidad a la biología, al instinto, a lo básico, a lo primario? Si yo lo veo, pues entonces se convierte en un abanico de mis posibilidades. Si no lo veo y digo, es que yo hago votos de castidad, incluso hasta como los sacerdotes de Atis que se castraban, incluso, pues entonces le doy legitimidad al espíritu, castrando y negando la posibilidad del cuerpo. Qué peligro las pulsiones, como terminan en ebullición y generando una actuación compulsiva y dañina con el entorno. Entonces, para mí en este momento, Urano en Géminis, que es darle voz, ser algo así como un periodista. ¿De qué es el periodismo? O sea, Urano despierta el periodismo. ¿De qué?
Pues ¿de qué viene cargado Urano? Siendo regente de Acuario, pues de Plutón, de la intensidad, de la biología, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le damos una apariencia, una legitimidad al cuerpo, a la vida, a los Mm. instintos, a la pulsión? ¿Por qué no la vemos claramente y decimos de dónde es que venimos? ¿Cómo es que son nuestros ancestros? ¿Cuál es el instinto que nos ha traído hasta acá sobreviviendo generación tras generación? ¿Por qué no le damos honor a ello en lugar de negarlo? En lugar de negar toda esa pulsión y todo eso biológico y todo eso instintivo. Entonces, es como podemos enlazar. Para mí, ese Urano en Géminis en trígono con Plutón, haciendo, digamos, como una interacción de traer energía, Urano trayendo energía de su propio signo con la intensidad plutoniana, es un buen momento como para darle voz a la psique, a lo oculto, a lo instintivo, a lo primario. ¿Mm? Y mira, ahora que tú mencionas el tema de Plutón, agarrando esa punta, iniciamos ahora el viernes 1 de mayo, justamente con una luna llena a 11 grados de Escorpio. Que si vamos a hablar de 11 grados de Escorpio, obligatoriamente tenemos que mirar a Plutón y tenemos que mirar a Marte. Y mira Marte cómo está en Aries haciendo un trabajo personal en la sangre, haciendo un trabajo muy físico, muy ariano, muy del yo, muy de fuerza, y cómo Plutón, justo para la luna llena, pues sigue trabajando el punto que tú estabas mencionando, formando el trígono hacia Urano, como recordándole a la mente, Géminis, como que ese trígono ahí filtrando, Urano filtrando ese tema de decir, no te olvides o recuerda que hay este tema de la luna llena y abrimos mayo con eso. ¿Qué ofrece esa luna llena justamente en Escorpio? Darle vida y darle voz a esa zona vampiresca, porque si no, nos pasa lo del lobo, nos pasa, sacamos el vampiro sediento, como dices tú, de sangre, de todo lo contrario, de la parte primitiva, la parte, Compulso, el pulso, compulso por no exacto. verlo. Me dejo llevar por ese instinto, por ese, fue de repente, y no sé qué me pasó, típico de Urano también en Géminis, de que me desconozco, te lo juro que no soy así, o te lo juro que me pasa tal cosa, y decimos, pero bueno, porque ya el trabajo taurino o el trabajo sacerdotal con el que podemos referenciar de cierta manera a Tauro, el hierofante, o lo que estuvo haciendo Urano moviendo, que eso se sintió mucho a nivel religioso, de más, que lo estuvo sacudiendo y sacando muchos temas, pues este mes de mayo ofrece eso, una luna llena que se va abriendo ahí, que nos invita justamente a revelar y a darle identidad a esto, porque mira cómo todo lo de Escorpio, Juan, tiende a, todo lo escorpiano y todo lo plutónico, o lo llevamos a la parte más catastrófica, o lo llevamos a la parte más sublime, más espiritual, y todo lo que hay en la mitad, todo lo que hay en el centro, es como si no existiera. Como que Plutón, destrucción y muerte, o sea, ¡puf! Allá. Y, o si no, Plutón y lo, ¿sabe? Lo divino, lo mejor dicho, lo supremamente, los dos extremos. Escorpio es como si al mismo tiempo nos mostrara que necesitamos de esa polaridad para descubrir verdaderamente cuál es la riqueza de ese vacío que hay en un extremo tan oscuro, pero también que logra reflejar esa divinidad que todos tenemos. Evidentemente, mayo es un mes que nos pone a revisar los temas escorpianos, los temas biológicos, los temas, el retrete de nuestra psique. Es esa parte de empezar a darle a vida, forma y a mirar cuáles son aquellas imágenes, porque esto es a través de las imágenes que Escorpio funciona, por eso es tan oculto, es tan de noche. ¿Cuáles son estas imágenes que vengo teniendo reprimidas y que justamente no se le dan voz o no se le da? He ahí el sol a 11 grados de Tauro, revelando toda esa estima y diciendo, dale valor a eso. No importa para el mundo, es que tenga un espacio para mí, con que yo lo pueda ver, con que yo lo pueda ubicar, con que yo pueda identificar que aquí está mi locura, que aquí está mi depravado, que aquí está mi alcohólico, que aquí está, ahí está. Máxime si lo fui o si interpreté dicho rol en el pasado, sea de drogas, de alcohol, todo eso es lo escorpiano. Y mira cómo es la tendencia a salirse de ahí. Ya no soy eso, lo peligroso en la psicología, que de hecho hasta lo tratamos, cuando un consultante dice, yo ya no soy alcohólico, ya no soy esto. No lo está viendo. Qué peligro porque no está viendo el rol que desempeñó, tan así que lo niega. Ya no está conmigo.
y sabemos que la caída va a ser inminente, o yo ya no tomo. ¿Cuánto tiempo llevas sin tomar? No, 8 días, pero eso ya fue cosa del ayer. Qué peligro porque sabemos desde adentro que las posibilidades de que se dé durísimo contra el mundo son altísimas, pero no porque sea un tema difícil, sino porque estoy negando esa parte escorpiana que te va a devorar. En algún momento te va a tragar y va a tomar posesión de Tauro y vuelvo a caer en ese tema de cíclico. Por eso es muy normal que cuando estamos trabajando nuestra luna llena en Escorpio, ahora que este mes que nos invita a eso, muy normal que digamos, pero ¿cómo es que volví a caer en esto? ¿Cómo es que vuelvo a caer en esto? ¿Cómo es que vuelvo al tema? Porque está pidiendo valor, lo que no tiene, que es al frente Tauro, desde donde está iluminando el sol. Dale valor a eso. Qué belleza esto que estás mencionando de cómo necesitamos iluminar. Fíjate, este tema de la iluminación y todo cómo está dado a que es la iluminación espiritual, pero ¿qué Ah, es la iluminación espiritual? Es poder iluminar mi vida con conciencia. Si yo recojo esas partes aparentemente oscuras de mi ser y las integro a mi vida, eso es la iluminación. No es que venga por allá el bellísimo. espíritu alado, ¿sí? Y fíjate cómo esta luna llena con la que arranca el 1 de mayo en grado 11 de Tauro es la luna Vesak o Wesak, que es la luna de nacimiento, iluminación y muerte del Buda, que es precisamente cómo iluminamos nuestra vida. Pero date cuenta, se da en Escorpio, en el signo más aparentemente más oscuro, eh, en donde si yo logro iluminar mi oscuridad, y logro hacer el puzzle, el rompecabezas de esa oscuridad en mi vida, pues ahí encuentro el sentido Mm. profundo de lo que vine a realizar, porque es encontrar el mito personal, mi mito, es el cuento que me he venido echando, que ya no es el cuento de que yo debo apagarme, oscurecerme, negar mis instintos, mis pulsiones, negar lo que he sido, sino todo lo contrario, si aireo aquellas cosas que yo consideraba como zonas oscuras, porque las puedo airar porque les encontré el sentido en mi trascendencia y el camino que me han forjado esas partes oscuras, eso es la iluminación, ¿sí? Por eso ilumino mi zona oscura. Iluminar esa parte de lo que tú mencionabas, eso que a veces se quiere tapar con esta luna y pareciera que lo queremos tapar de los demás, pero realmente de quien lo quiero tapar es de mí mismo. Pareciera que quiero tapar esto del otro, que no me vea esto, no. En realidad, lo que quiero es taparlo de mí mismo. Lo que quisiera es nunca haberlo hecho, o lo que quisiera es nunca haber actuado de esta manera. Por eso, este proceso escorpiano o esta luna de Escorpio en el grado 11, además de este 1 de mayo, ya nos va diciendo flojitos y cooperando el mes de mayo hasta que se cierre la otra luna llena que va a ser a 9 grados de Sagitario, donde ocurre la resurrección, donde ocurre. Entonces es un mes de mucha entrega, es un mes de mucha espiritualidad. Y aquí lo complejo a lo que tú mencionabas, a la pregunta que pueden hacer de cómo hago para saber que ya Dios me perdonó esto. Si me hago esa pregunta y si me estoy cuestionando eso, la respuesta es ¿por qué no? Cuando ya hago ese proceso, la pregunta sobra, la pregunta queda de lado. Pero si todavía me pregunto, ¿será que Dios ya me perdonó esto que yo hice hace 10 años? La respuesta es no, porque existe todavía la pregunta. Luego entonces hay saboteo de mi yo, de mi zona oscura, que me está diciendo, ¿tú crees que eres digno de que te perdonen eso? Cuando ya se integra ese proceso y hago ese proceso de perdón propio, que es muy distinto a perdonar afuera, sino que ya lo hago conmigo mismo, he ahí, Juan, fíjate cómo es tan difícil en los procesos espirituales llegar a perdonarme a mí mismo. Es más difícil que perdonar a otro porque necesito el aval y la certeza de que alguien, un sacerdote, un cura, un gurú, un chamán, un astrólogo, alguien me diga, sí, eso ya está saldado. Ay, qué alivio sería que alguien bajara y me dijera, sí, no te preocupes. Un ángel se me revelara y me dijera, no, ya fresco. No, no, ya tranquila, que eso ya se te perdonó arriba, eso ya no tiene nada. Y todavía mi ego entraría en el, pero seguro.
Le diríamos al ángel, pero seguro, seguro eso ya se borró de por allá. Sí, 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 no, tranquila, se lo garantizo que sí, pero prométamelo. Aún así seguiría el autosabotaje de, ¿sabes? De la llaga, de lo tanto que quiero tapar eso. Pues este es el mes donde Urano en Géminis nos dice, a ver hasta dónde puedo alumbrarme a mí mismo en esa zona tan escorpiana, que a la final la gran liberación ocurre cuando le doy un espacio en mi vida. Cuando le doy un espacio y digo, sí, en ese momento lo hice y ese era el nivel de conciencia que tenía y lo honro y está aquí y está presente para mí. Y ya dejo de pelearme con ese monstruo, dejo de pelearme con esa sombra y digo, sí, está perfecto. Y muy posiblemente, si vuelvo a vivir otra experiencia desde el mismo nivel de conciencia, muy probablemente vuelva y lo repita desde el mismo nivel de conciencia, vuelva y lo haga, porque biológicamente desde el 0,5 se actúa al 0,5. Si mi vibración está a 0,5, yo no puedo responder con 100. Si mi vibración está al 90, con sombras, con niñez, con todo, pues humanamente, biológicamente estoy diseñado para interpretarlo de esa manera y está bien. Entonces, cuando ya logramos hacer todos estos procesos que toman su tiempo, la integración de sentir la satisfacción y que Tauro, en este caso la materia o el Sol que está a 11 grados, lograr que esta información penetre en nuestras células para que no solamente esté en la cabeza en Géminis, en Urano, sino que también se sienta ese confort y esa comodidad de aprender a vivir con ese pequeño monstruo al lado, aprender a vivir con ese adicto, aprender a vivir con ese faltante o aprender a vivir con ese grosero o aprender a vivir con ese tirano que fui, aprender a vivir con ese egoísta que lo fui, lo interpreté y desde ese nivel de conciencia está ahí. Y lo tengo, y como lo puedo ver ese animal, puedo ver ese mamífero, puedo ver esa biología, entonces tengo la capacidad con Urano en Géminis de darme cuenta en qué momento ya está abriendo el diente, en qué momento está abriendo y digo, ay, aquí ya sé colocarle el bozal. Pero si ni siquiera lo identifico, ¿cómo le voy a poner el bozal? Me voy a dar cuenta que existe eso en mí cuando muerda al otro. Y digo, ah, claro. Entonces es un tema, mayo es un tema que... Eso me encanta, Javier, porque además es muy dado nosotros, Javier, tú, yo, somos seres de luz, hermano. O sea, nosotros no somos egoístas, nosotros no hacemos nada sino es desde el amor. Sí, y nosotros toda decisión y toda expresión, hermano, es puro altruismo en vida misma. Mentiras, mentiras. Acá nosotros somos los más egoístas y todo. Sí, fíjate, esto, ¿cómo es de importante esto? Porque es que de verdad en nuestra comunidad que yo la llamo amorosamente jungla esotérica, pero no porque, no despectivamente, es amorosamente, por favor. En esa jungla esotérica queremos ser unos depredadores del amor, como si nosotros solamente hiciéramos las cosas súper bien y todo. Yo creo que este es un momento con Urano pasándole la vuelta, dándole la vuelta a la tortilla, de que nosotros podamos conscientemente hacer una nueva renarrativa y en esa renarrativa que hacemos de nosotros mismos, el cuento que nosotros nos echamos al mundo y a nosotros mismos, que en ese cuento incluyamos, ya que Urano viene de Acuario y en Acuario está Plutón, que podamos incluir lo bárbaros que también podemos ser, Javier, que podamos decir, yo soy un ser supremamente egoísta y a veces soy altruista, ¿sí? Y a veces hago las cosas solo para mi beneficio personal, pero a veces logro hacer las cosas con unos temas más amorosos y entregados a lo social y en servicio, ¿sí? Si nosotros logramos empezar a dar como unas pautas de expresión en nuestra narrativa, en donde seamos más incluyentes del animal que habitamos y cómo le damos voz a ello, pues seguramente va a ser menos compulsivo. Sí, es como si nosotros tenemos una gran fiera que no le damos nada de alimento, de repente sale y Mm. se muerde al uno y se come al otro y no pone ningún problema, ¿sí? Y después es que estamos nosotros pidiendo disculpas de que yo no sé qué me pasó, si yo soy un ser de luz, yo no sé a qué horas me fui por estos lados, ¿sí? Yo creo que es importante reconocer
lo erótico, sexual, lo libidinosos, o sea, todos los 7 pecados capitales, que podamos también reconocerlos en nosotros, en cada uno de nosotros, por más seres de luz, por más años que tengamos encima, o por más pocos años que tengamos encima. Es importante reconocer ese animal que habitamos y desde esa perspectiva dar una narrativa más consciente, más liberadora, más creativa, menos echándonos el cuento que simplemente somos ese milarepas, no sé, ese monje que va y se quita la camisa en pleno hielo del Himalaya y dice, yo derrito la nieve con mi energía, con mi chi, porque soy puro de corazón y demás. Bueno, sí, eso está muy bien también, pero Mm. acuérdate que también tienes un cuerpo, ¿sí? No sé, yo creo, Javier, que mayo es una época para, en el hemisferio norte se da la primavera, en el hemisferio sur el otoño, y son unas temporadas de un clima muy agradable, donde empieza a mejorar la situación climática, y ese clima agradable nos da para reconocer que tenemos cuerpo. En mayo reconocemos nuestros sentidos, el tacto, el olfato, ¿sí? Y si lo reconocemos y le damos un puesto merecido, pues fíjate que darle un puesto merecido al hambre es la culinaria, ¿sí? Si nosotros simplemente somos animales bárbaros, pues cualquier cosa sirve, hermano. O sea, salgamos acá y echamos muela al conejo que pasó por ahí, echamos, sí, y no importa, y lo tragamos, no lo saboreamos, simplemente tragamos, hermano, ¿sí? Pero la culinaria es como el arte de, vamos a hacer con fuego que los sabores se expresen y que los tintes y los colores incluso y los aromas llenen al alma. Y es más, vamos a preparar, incluso nos podemos tardar 2 horas preparando un buen plato o más, incluso porque a veces hay platos que necesitan de un marinaje y Mm. demás, ¿sí? Pero ¿para qué? Para de pronto 15 o 20 minutos disfrutando, masticando, procesando, oliendo. Eso es mayo, ¿sí? Y mayo es date el tiempo de percibir y no solamente de alimentarte compulsivamente. Pero para llegar y salir de la compulsión a la elaboración y el arte de la culinaria, por ejemplo, en este ejemplo que estoy tomando de la alimentación y así en muchos otros ámbitos, pues necesitamos no estar actuando con un hambre depredadora, no estar actuando desde la compulsión. Y la única forma de no actuar desde la compulsión es con la conciencia, con Mm. iluminar con la conciencia humana, con el prefrontal, la situación. ¿Cómo iluminamos? Dando cuenta. Javier, no se puede de otra forma. Si yo no doy cuenta que habito un animal y un instinto y una pulsión, yo nunca puedo pasar al arte de qué voy a hacer con esto. ¿Sí? Simplemente porque si lo niego, ¿cómo voy a trabajar algo que niego? O sea, Mm. pero si no lo niego y más bien empiezo a procesarlo, a digerirlo, pues voy a empezar a hacer, no sé, el arte de la combinación de sabores, de colores, de aromas. Eso es otra cosa, eso es otro tema. Y así ponlo en el ámbito sexual, en el ámbito social, de intercambio. Yo puedo, sí, hablar con alguien, pero yo también puedo poetizar esa conversación y también puedo que una conversación exalte el espíritu, ¿sí? Y no solamente es hablar por hablar, sino es hablar exaltando el alma, ¿sí? Y así en muchos otros ámbitos. Yo puedo simplemente tener sexo, pero también puedo tener una trascendencia y también puedo sentir el amor en la trascendencia y también puedo sentir que no solamente somos animales de que procrean Mm. y que es lo que distingue a los otros animales del ser humano, que solamente los animales están buscándose cada vez que hay unas feromonas activas, mientras que en el ser humano es cada vez que hay ganas o cada vez que se provoca una situación, que es muy distinto, que ya es de acá y no es solamente de lo corporal. ¿Sí? Entonces fíjate cómo hacer evidente el proceso humano, el proceso del animal, nos permite empezar a hacer arte y empezar a humanizar procesos que de la otra forma serían simple biológicos, simple animales, simplemente animalitos ahí procreándose y tragando lo que se les pasa por encima, ¿sí? A empezar a hacer el arte de la vida humana. El tema de domesticar, empezar a domesticar el mamífero y empezar a, pero hay que reconocer cuáles son las partes que tiene esa domesticación, ¿no? Para llevarlo al tema.
Mira que me queda sonando cuando tú decías lo importante que es reconocer, lo importante que es verlo dentro de un proceso terapéutico, psicológico. Por ejemplo, cuando esto me hace mucho ruido cuando llevamos a una consulta y entonces se hace la pregunta 10, ¿no? Sobre todo en estos episodios escorpianos o en estos episodios plutónicos, mamíferos, animales. ¿Por qué estás aquí? ¿Tú eres consciente de por qué estás aquí? Y muchas veces encontramos la respuesta, sí, mi mamá me trajo. O estoy aquí porque negocié con mi mamá que si no estoy acá no me pagan el semestre. Entonces, a veces eso tan directo, ok. ¿Y qué opinas acerca del alcohol o qué opinas acerca de las drogas? ¿Qué opinión te merece eso en respecto a? Mi mamá es la que dice que tengo problemas con eso, o mi papá es el que dice que tengo problemas con eso. Generalmente yo me lo disfruto, a mí me encanta, yo me la paso bien. O sea, yo no sufro por eso, la verdad los que sufren son ellos, porque yo me la paso muy bien. Entonces, mira lo importante que es en un proceso terapéutico de buscar una salida a un posible problema, el tema de reconocer, de cuando yo no logro reconocer, y es una palabra tan bonita, ese reconocer, que es una de las pocas palabras, Juan, que se lee igual al derecho y al revés. Reconocer, y si la lees, reconocer. O sea, es una palabra que conecta muy bien con lo uraniano, como ese rayo que entra, ese rayo inevitable que entra sobre la psique que está ahí quieta, como esa piedra fija, y reconoce, ¿no? Como que se abre ese punto y solo hasta que yo reconozco, la leo reconocer y de adelante en sentido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y es exactamente igual, lo pueden mirar ustedes, reconocer es cuando ya se abre esa capacidad de que la persona dice, wow, yo no me había dado cuenta que me he venido tragando mi vida o me he venido consumiendo y me he venido trayendo en los pies a mi mamá, a mi papá. Ahora reconozco, Javier, que sí, evidentemente tengo un tema con el alcohol, tengo un tema con las drogas, tengo un tema con la adicción a esto, tengo un tema y quiero, y elijo resolverlo y quiero mirar. Ahí es donde ocurre esa iluminación. Ahí es donde podemos poner en evidencia ese rayo, en esa psique, en ese Géminis, donde la persona ya reconoce, ahí ya sabemos que de este lado hay un 70-80% de la terapia, ok, pero hasta que no se llegue a ese punto de que yo me vea y me reconozca, pues ¿cómo lo vamos a trabajar? Ese ejemplo que doy en un caso de a lo mejor muy drástico que nos pasa y es muy normal, pero traigamos este ejemplo a lo que tú mencionabas, a los temas espirituales o a estos temas que hay ahora, que esto ha brotado mucho Neptuno en Aries y ha traído como muchos nuevos gurús en este tema de que tu problema es porque eyaculas, el otro dice que tu problema es porque no eyaculas, el otro es que te desgastas y por ahí se te sale el espíritu y se te sale el alma, entonces tienes que retener esto y entonces el otro dice que no y en fin, hay tanto, o sea, es como la vaca está equivocada, pero te vendo este queso, ¿sí? Este queso sí es genuino, esta cuajada es genuina, pero no mires la vaca, porque la vaca eso era el problema es la vaca, pero este queso que yo te traigo, este queso sí es de verdad. La vaca no, porque la vaca come pasto verde y cómo es posible que bote leche blanca, o sea, eso no. O sea, peleemos con la biología, peleemos con lo obvio, pero me reinvento una cosa y saco un tema cuando qué es lo que le ha dado vida a lo que estamos viviendo. O sea, también es un momento de llegar a decir discernimiento, que lo que puede llegar a pedir Urano en Géminis para no enloquecer es tener esa capacidad de discernir. O sea, no puedo echarle la culpa a la vaca, ¿sí? Porque no saca la leche verde, negando un proceso biológico, pero sí voy a hablar del queso, que el queso que yo hago, el queso que yo preparo sí es el correcto. Entonces, esto en los temas de avanzada, Juan, en los temas de espirituales, lo que estamos tocando es este mes de mayo que nos dice, a ver, empecemos por lo básico, por la meba, empecemos por la Sí. sustancia, empecemos desde ahí, empecemos desde este punto de descomposición y de deterioro. Por eso en Escorpio esa luna también se llena, mostrándonos que hay áreas de nuestra vida que requieren un reciclaje
y que no pasa nada. No dejamos de ser, es decir, no dejamos de ser brillantes y no dejamos de ser buenas personas. Por el contrario, el hecho de que reconozca ese rol o reconozca esa parte o incluso hasta de manera familiar. ¿Cómo voy a pintar una familia que me adora, que me quiere, que es perfecta, cuando soy consciente que no? Hay 6 hermanos, hay 4 que son cristianos y, y pasa lo de Judas. O sea, ese no es mi hermano, ese que habla ahí, pues sí es Aragón, pero no es hermano mío. O sea, reconocer esa parte, reconocerla, es por el contrario lo que empieza a habitar y a decir desde dónde me estoy formando con esa autenticidad, reconociendo estas partes y si no, de otra parte, Escorpio, como buen vacío, pues nos lleva al fondo de los fondos y un fondo que nunca, un fondo a la final que nunca va a terminar en nada porque la eterna caída. Me encantó el ejemplo de la vaca. Y ese Aragón es el adoptado, hermano. Ese no era de los nuestros. Sí, pasa. Las familias Así, pasan, hermano. así es. Afortunadamente, el que no era de los nuestros y el que orgullosamente ostenta ser la oveja negra es el que rompe la maldición familiar, o si no, ahí estaríamos todos. Sí, pero Javier, es que esto es muy bonito, esto que dices de la vaca, me encantó, porque es que, no, tan bonito el queso, tan bonita la cuajada, tan bonito, sí, pero ¿dónde viene? O sea, sí, fíjate cómo, no, qué tan bonita exposición, qué seres de luz y todo, sí, ¿de dónde venimos? Venimos de unos padres, de unos ancestros, de unos abuelos que han sobrevivido de una manera absurda y que han tenido que pasar por muchas cosas, incluso ilegales y de todo, o sea, complejísimas. ¿Sí? ¿Cómo es de importante ese abrazar la historia? Y para eso Urano en Géminis, para mí trae esto, ¿no? Vamos a hacer una nueva renarrativa, pero con esto que tú mencionas tan bello de las palabras políndromos, los políndromos. Los políndromos son los que se leen al derecho y al revés exactamente igual. Reconocer, reconócete. Ojo, es que si tú no reconoces lo que eres y lo que has visto y lo que tienes y en lo que vives, por estar contándote un cuento absurdo y espiritual y trascendente y no ver lo que sí es, pues al no reconocer no hay nada. No puedes hacer digestión de nada, no te puedes iluminar de nada, ¿sí? Digestión. Eh, reconocer es pieza fundamental. Urano en Géminis. Deja que este refusil que cae, este relámpago que cae y que te muestra una información nueva, utiliza esta iluminación, esta serendipia para reconocer lo propio, no para tratar de, es que yo quiero, Javier, que mi iluminación ya me saque de este mundo y de esta familia y de estas deudas, porque por supuesto que de una vez que la iluminación me sirva para pagar la tarjeta de crédito, porque con este viaje a España, imagínate que de una vez Urano entre en Géminis y la iluminación me sirva para todo eso. Eh, Javier Aragón, qué gustazo haber estado acá compartiendo contigo esta energía de mayo, que claro, focalizamos en Urano en Géminis, pero es que cómo no, es que llevamos pocos minutos, pocas horas de Urano entrando en Géminis, no hace menos de no sé cuántas horas, 10 horas, una cosa así, Sí, que entró, ¿sí? Y que por fin ya va 7 años en Géminis, ya no se devuelve a a lo que vinimos, sí. pues amigo, un tiempo y gracias también por este espacio. Sigue disfrutando allá de... ¿En dónde estás ahorita? España. Sí, mira, Francisco Javier y Leire, que tienen una escuela de temas trascendentes, chamánicos y demás, y me hicieron una invitación muy cordial. Primero a hacer una vuelta por Toledo. Entonces llegué de Barcelona a Toledo en un tren y esa noche hicimos la vuelta de las brujas y todo con una serie de mitos y leyendas profundos. Y de ahí entonces nos vinimos desde Toledo hasta Ávila a conocer algo precioso, Javier. Yo estoy asombrado de cómo tenemos una fortaleza en Ávila totalmente intocada en el tiempo.
y que además por esas murallas tan extremas y hechas de piedra de una manera impresionante, tú la ves desde lejos, se nota, ha hecho, fíjate, que sea una ciudad intocada por la violencia, porque la gente medio iba, o sea, los moros, no sé, los musulmanes, cualquier guerrero que venía veía las murallas y decía, no, yo allá no me meto, o sea, no, o sea, cuidado, o Claro. sea, sí. Entonces salían corriendo. Entonces fíjate que se respira dentro de las murallas y en el mismo Ávila una sensación de seguridad, de paz. Y es muy curioso que además la escuela de policía de España está en Ávila, ¿sí? Entonces es como si fuera forjador de las defensas, pero no vulnerado, no dañado, ¿sí? Estoy en este momento entonces disfrutando de esta energía de Ávila muy cerca. No estoy directamente en Ávila, estoy como a 20 minutos en una casa de campo preciosa. Me despiertan los pájaros, he podido dormir como no había podido dormir en mucho tiempo con el jet lag. Y bueno, disfrutando de esta hermosa hospitalidad de Leira y de Francisco Javier, que han sido muy amorosos. Espero mañana hacer un live con ellos de precisamente como pudiendo aterrizar todo esto que he estado viviendo en estos días. Qué bello. Pues que así sea. Nos veremos mañana en live a ver qué más hay de estos misterios y ahora próximos a recibir este mayo. Pues un abrazo, amigo, también a todas las personas. Gracias por su compañía. Tuvimos una muy buena audiencia de este lado, Juan. También gracias por sus comentarios, por sus abrazos, por siempre estar aquí también acompañándonos, que hacen una parte, una gran parte importante de estas reflexiones domingueras. Pues nos veremos el próximo domingo con otro tema, ya entrados a 3 de mayo, que será 3 de mayo respirando esta luna en Escorpio. Eso. Y pues qué Vamos bueno, a ver si de ¿no? pronto ya estaré en Bogotá o si sigo por acá, ya te diré. A ver, estás cordialmente invitados a que ustedes vean el próximo domingo 3 de mayo, dos lunas en Escorpio, con Ah, luna llena en Escorpio, a ver Dios por mío, dónde se nos bendito. salen los colmillos, Juan. Eso me la decía Beatriz Leverato. Cada nada. Muchas Pues un gracias, abrazo. Javier, hermano. Gracias, amigo. Gracias. Un Feliz abrazote. mayo. Bueno, Chao. chao.